La biblioteca de la señora Muir presenta Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la biblioteca de la señora Muir? Bienvenidos. Hoy os vamos a trasladar a unos escenarios llenos de intriga, de emoción, también de romanticismo, porque hay también una historia de amor, hay espionaje, hay una guerra de por medio, o mejor dicho, un escenario de guerra posguerra. Nos vamos a ir hasta un rincón maravilloso de España como es Galicia, porque una servidora ahora mismo aquí en esta biblioteca pues está leyendo esta novela, El Enjambre. Una novela escrita a la limón por José Gil Romero y Goretti Irisarri. Y en ella nos van a hacer vivir momentos realmente intensos. Obviamente, para disfrutar de los mismos hay que leer la novela, pero para que vayáis ensalivando, para ir abriendo boca, tengo aquí hoy en la biblioteca de la señora Muir a sus dos fantásticos autores que nos van a poner los colmillos largos. Goretti, José, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Encantado. Hola, muy buenas. ¿Qué hay? Bueno, pues como decía, yo estoy disfrutando ahora mismo de la lectura de esta novela y también como apuntaba, nos lleváis a una época de la historia reciente. Como quien dice, en el largo recorrer de la historia ha sido hace 5 minutos, ¿no? Podemos decir. Pero nos lleváis también a unos escenarios que nos descubrís con cierto misterio, con cierta intriga. De eso hay altas dosis. Si os parece bien, para comenzar, para ir ubicando un poco a nuestros amigos que están ahí viéndonos o escuchándonos y que aún no se han acercado a El Enjambre. ¿Cuál es, grosso modo, la sinopsis de esta novela? José, Goretti, cualquiera de los dos. ¿More? ¿Yo? Vale. Venga. Sí. Pues nada, esta novela es una aventura de Elsa Brauman, que es una traductora. En realidad es la segunda aventura de Elsa, porque aunque no es una segunda parte, ya habíamos creado este personaje en otro libro, que se llamaba La traductora precisamente. Entonces es una traductora que en el libro anterior era una chica normal y corriente, pero la meten en un gran follón de espionaje porque la hacen ir en el tren que lleva a Franco a ver a Hitler a Hendaya. Y bueno, ese tren llegó, Franco llegó 8 minutos tarde a ver a Hitler y en esos 8 minutos nosotros creamos una aventura como muy de espionaje, muy Hitchcock, bastante trepidante en el que ella tenía que robar unos documentos dentro del tren, ¿no? Esta aventura terminó, se cerró, ella pues no vamos a contar cómo termina, pero esta aventura se había cerrado y de alguna manera el personaje se quedó con nosotros y aunque intentábamos escribir otras novelas, nos pedía un poco, era como un fantasmita que nos pedía un poco entrar. Entonces decidimos pensar qué ocurriría con nuestra traductora si lo enfrentáramos a otra nueva aventura de espionaje diferente. Y esta es en Galicia, hemos decidido moverlo porque la anterior era en Madrid, esta es en Galicia, en la Galicia nazi. Y lo que ocurre es que cuando ella se va, intenta irse de España, pues la intercepta un submarino americano y le proponen, no le proponen, la obligan a una misión. La misión es colarse dentro del equipo de una científica nazi que está invitada en Vigo, colarse como si ella fuera alemana y como si fuera su traductora, y es decir, hacerse pasar por alemana y aprovechar, coger confianza con esta científica para robarle un cuaderno rojo que la científica guarda en su habitación, copiar la información y devolverla a su sitio. Tiene muy poco tiempo para hacerlo mientras la científica da una conferencia. Y bueno, otra vez.
Lo que sí que coincide con la aventura anterior es que otra vez está la pobre metida, bueno, la metemos otra vez en mil berenjenales a la vez. Y lo que es diferente de la vez anterior es que esta novela es mucho más oscura, es más tenebrosa. Ella se ve rodeada de gente más traicionera, de espías, de un mundo más lleno de aguijones, de ahí un poco, bueno, y por otras cosas que contamos en la novela, otros secretos, el título, el enjambre. Y ella se ve a su vez obligada a convertirse en una mujer más mentirosa, más dada a la traición, en explorar su oscuridad, una auténtica espía. Ujú, Le toca. ujú. Bueno, Y pues ya, era muy sí. divertido, perdón, No, adelante, adelante, José. era muy divertido porque en la primera creamos el arco de Elsa convirtiéndola en la heroína que ella no era, ¿no? Era una mujer, bueno, apegada a sus libros, una persona que le encantaba estar en la sombra. El padre siempre le ha dicho, tú no levantes la cabeza para no sobresalir, que nadie, no estés para que nadie te vea, ¿no? Y entonces ella es todo lo contrario, una heroína. Y efectivamente lo que hicimos fue crear toda una trama que la transformara en la heroína que ella nunca había sido, ¿no? Y entonces cuando enfrentamos el enjambre, que es la continuación de sus aventuras, es otra aventura, digamos, pensamos, bueno, ¿cuál puede ser en esta ocasión el arco de Elsa, ¿no? Y entonces se nos ocurre una cosa un poco perversa, que es hacerle correr el camino contrario, que es un poco oscurecerla. Todo el camino que la había llevado a convertirse en una heroína, en esta ocasión la lleva a mentir, a engañar, a participar de ciertas cosas que a ella le resultan moralmente muy, bueno, le hacen cuestionarse, ¿no? Y de alguna manera tiene que transformarse en una sombra. Y esa era como una especie de el antiarco que había hecho antes que nos parecía súper divertido. Ujú. Y Jo, esa es pues un poco la historia. Pues por lo que veo, habéis creado, claro, un personaje con unos matices riquísimos, con mucho peso, así que es normal que Elsa saltase de un libro a otro porque estaba reclamando su sitio, ¿no? De alguna manera, en una historia basada, bueno, con un trasfondo histórico, pero bueno, una historia. ¿Elsa es, el personaje es ficticio o está basado en alguien? Pregunta totalmente inocente porque me acaba de asaltar la interrogante. No, cuando se nos ocurrió en el tren de Franco, por supuesto no iba ninguna mujer, no se les hubiera pasado ninguno por la cabeza. Entonces, como estábamos obligados a mantener una cierta coherencia histórica, se nos ocurrió que Elsa no participa en la conversación de Hitler con Franco como traductora, sino que la contratan para traducir, que eso sí lo hicieron, los documentos que le van a mandar a Hitler, tenían que traducirlos por la noche, esa noche después del encuentro. Y de madrugada, pues tuvieron que traducir todos los documentos para enviárselos al equipo de Hitler, ¿no? Y Elsa va en el tren porque va a participar en ese equipo que va a traducir los documentos. De manera que aunque no va a participar de la conversación de Endaya, sí está en el tren, en nuestra ficción, que la conduce a Endaya y por tanto participa de todo el encuentro, ¿no? De alguna manera. Pero no, es completamente ficticio. Buah, pues tiene un peso. Bueno, vosotros que venís también del mundo cinematográfico, que también estáis muy involucrados en ello, la verdad es que es un personaje muy goloso para cualquier actriz. O sea, además hay esencia cinematográfica porque cómo describís, cómo presentáis al lector la situación, los personajes, uno ya, y sobre todo si te gusta el cine, ya te lleva a pensar casi en fotogramas, ¿no? Las escenas que vais describiendo. Hay mucho de la descripción cinematográfica en esta novela, aunque bueno, el lenguaje sobre el papel es diferente al lenguaje cinematográfico, pero hay peso, ¿no? De cine en esta obra. Sí, a ver, nosotros empezamos en el cine porque nos conocimos haciendo cortometraje, tuvimos una trayectoria bastante larga en el cortometraje y luego cuando intentamos ya profesionalizarnos nos metimos en el mundo del guión. Esa es un poco la razón de que seamos dos, ¿no? Porque en guión sí que es muy normal. Mm. En literatura no tanto, aunque últimamente empiezan a aparecer estos casos extraños, pero es extraño. Y lo que pasa es que la primera novela que escribimos, que era Can Estrellas Fugaces, que era de otro género, era más fantástica y tal, pues vino de un guión que teníamos de una serie y fue nuestra primera incursión en el mundo de la novela, pasar un guión a novela. Entonces, es verdad que nuestra escritura inicial es cinematográfica, no podemos
no podemos luchar contra lo que somos, o No, sea, no, genial, genial que os dejéis llevar. Y claro, cuando nosotros empezamos la novela, en fin, cuando escribimos, siempre nos pasa un poco, y en este caso especialmente nos dábamos cuenta de que aquello estaba saliendo una peli de Hitchcock, ¿no? Una peli de los 50 los 60 con espías, con, bueno, la rubia, con, en fin, con todo un ambiente intrigante, escenas de persecución, de misterio, de personajes que son traidores, que engañan, y con el romance de fondo, ¿no? Y todo eso nos parecía que era perfecto para una peli, efectivamente, y sonaba todo el rato a peli de Hitchcock. Ujú. En mm, esta ocasión, en El Enjambre, que repetimos, se puede leer totalmente independiente de la traductora. Ahora, obviamente, si os leéis la traductora, bueno, pues vamos a conocer, si nos leemos la traductora, vamos a conocer más matices, ¿no? Podemos decir de Elsa, ¿no? Sí, exactamente así. Ujú. sí, Va. nosotros siempre pensamos en las distintas aventuras de Bond, aunque esta es una espía muy distinta, más, un poco, un tono un poco más realista quizás. Pues que tú puedes coger una u otra por separado, ¿no? Entonces, es verdad que si eres un fanático de Bond y las lees todas, pues vas viendo un poco más o menos la coherencia de la biografía y vas conociendo el carácter. En Ujú. este caso, que son dos, pues claro, si lees las dos, entenderás más aspectos de Elsa, de la protagonista, pero bueno, es verdad que está escrito conscientísimamente para que se lean por separado. Esa Ujú. es la idea. Bueno, yo así lo voy a disfrutar. Estoy empezando por El Enjambre y ya luego me leeré la traductora porque me da a mí la sensación de que, aunque puedan ser independientes, cuando terminas una de las novelas, yo creo que te queda el gusanillo. Te queda la cosa de, quiero saber algo más, ¿no? Porque estos personajes que tienen tanto peso, que son tan interesantes, tan atractivos, siempre quieres un poquito más. Es como eso, como cuando acaba un buen film y dices, me hubiese gustado seguir con la historia, a ver qué pasaba. Pues yo me da la Y fíjate que sensación. cuando, sí, sí, es así, cuando escribimos la traductora era una historia terminada, una historia, una aventura que era autoconclusiva, en fin, evocaba un poco que iban a pasar cosas, pero no eran parte de la trama, ¿no? Sino eran parte del futuro de Elsa en sí, ¿no? Y de alguna manera, cuando estamos escribiendo los siguientes proyectos y estamos ya con otras novelas y otras historias, Elsa como que se nos presentaba un poco en cada proyecto, incluso en forma de hombre, y había cosas que yo le decía a Goretti, oye, ¿te estás dando cuenta que este personaje está haciendo lo mismo que hacía Elsa? Y nos dimos cuenta de que Elsa quería como seguir contando cosas, ¿no? Y nos dimos cuenta de que sí, que en efecto todavía quedaban cosas por aprovechar de su arco, de su trama, de su trayectoria, de las posibilidades que nos ofrecía la época, porque es una época, el Vigo de 1940 es como la Casablanca de la película, ¿no? Un entramado de espías, es un nudo en fin, de ambiciones, de intereses, y están todos ahí luchando unos contra otros, soterradamente engañándose todos unos a otros, y eso nos parecía que era un súper escenario para desarrollar otra aventura, ¿no? Así que sí, sí, ella se ha hecho valer, vamos. Sí, antes preguntabas si había personajes reales, por ejemplo, la doctora nazi que viene a Vigo y que en realidad el secreto que Elsa va a tener que robar esa información corresponde a un arma que se supone que cambiará el curso de la Segunda Guerra Mundial. Y así fue, lo cambió y la doctora la científica que inventó este arma era una mujer real, dice Meitner, que fue la que inventó, bueno, lo Ujú, puedo un poco decir, la fisión nuclear, ¿no? Es una mujer que inventó eso. En la historia real, esta mujer tuvo que escapar de Berlín porque era judía, tuvo que escapar con un bolsito, también es una historia muy novelesca, para que no se dieran cuenta de que se iba. Y le ayudaron un montón de científicos a escaparse. La parte mala es que, bueno, el premio Nobel se lo llevó su ayudante. Ella le seguía escribiendo desde el exilio, enviándole las respuestas de la información que él buscaba, le daba las claves, porque él estaba completamente desencaminado. Ella le iba enviando las claves, ella siguió estudiando por su cuenta y vamos, era ella el genio en este caso. ujú, Pero el ujú. Nobel se lo dieron a él, él luego argumentó que es que, bueno, fue por protegerla, en fin, dio como sus argumentos. Bueno.
Claro, a saber. Nada, sí, sí, argumentos un poco vagos. Ajá. Pero qué historia más Y interesante. nada, quiero decir que a veces en nuestras novelas nos pasa mucho que cosas que parecen ficticias son reales, ¿no? Porque, Ujú. bueno, en la realidad a veces hay cosas que parecen pura ficción. Y siempre además nos encanta. De hecho, esto me lo dijo un periodista, me dijo, lo que no es muy creíble es que una científica inventara esto y tal. Ah, Digo, hombre, pues pues justo mira. eso es verdad. Mm. Dinos, Que José. justo nos gusta mucho, nos gusta meter cameos de personajes reales en la trama, ¿no? Y que están siempre como ese telón de fondo, nunca son protagonistas, pero siempre tienen su par de escenas y son muy jugosos. En la primera parte, en la traductora, aparece Franco, aparece Himmler. En la siguiente aventura, en El Enjambre, aparece Carmen Polo. En fin, siempre hay un trasfondo de personajes, de cameos de personajes reales que nos gusta mucho meter en todas nuestras novelas. Siempre nos gusta meter a alguien famoso. Eso da Nos hace salsilla. gracia como si pudiéramos contar con él en la Claro. película, como si pudiéramos contratar al personaje real y meternos en la peli. Claro, claro, claro. ¿Cómo era ese Vigo de aquella época? La posguerra en España, había guerra en Europa. eh, mm, ¿Cómo era esa ciudad de Vigo? Porque quizá este tipo de historias, hablo en general, a la hora de leer una novela o quizá ver una peli ambientada pues en esta época. Estamos acostumbrados a pensar, yo qué sé, en un Madrid, y así salimos de España, pues igual nos vamos a un Londres o a un París, pero esta vez nos vamos a una gran ciudad también como es Vigo, pero no estamos muy acostumbrados, quizá, el público en general, a ese escenario. En este caso nos vamos a Galicia. ¿Cómo era esa ciudad de Vigo? O cómo la habéis explorado vosotros? Porque al coincidir con una época o con una situación, con un trasfondo histórico, con sucesos reales, ¿cómo habéis investigado esa ciudad de Vigo en aquella época? Bueno, José es canario, yo soy de Vigo, entonces en este Ah, caso yo claro. jugaba en casa. Entonces, bueno, en esta ocasión es verdad que eso es algo que te das cuenta cuando pasas de ambientar una historia en Madrid a ambientarla en otro lugar, había mucha menos documentación. Ya sí, tuvimos que entrevistarnos ya con historiadores, con expertos, ya no era una documentación que encontrarás en libros tan fácilmente. Sí que yo sabía de pequeña, había oído hablar de pues el Vigo alemán, muchos alemanes, pero claro, hablando con este historiador, nos quedamos bastante asombrados del verdadero Vigo nazi, ¿no? Que es algo que desde luego en Vigo no, no somos tan conscientes. Claro, lo que ocurrió ahí es que al no haber frente de guerra, porque lo que pasó en Vigo fue que en la Puerta del Sol, que es como la Puerta del Sol de Madrid, como el lugar más importante, el ejército reunió a la gente y pues dijo que estaba aquello tomado. Y de hecho, pues fusilaron al alcalde, fusilaron a todos los alcaldes de las poblaciones de alrededor, aparte de la corporación, la llevaron al cementerio, les fusilaron, verdaderamente dieron el golpe así. Y hubo algunas pequeñas escaramuzas, pero el caso es que casi no hubo frente. En 3 días se resolvió todo. Pero ¿qué pasó? Que aunque no hubo frente, había muchísima represión. O sea, fusilaban a gente muchísima en el Castro, que es un monte que hay en lo alto de Vigo, en lugares que ahora son parques, que la gente considera parques muy agradables, pues fueron testigos de este horror, ¿no? Entonces lo que había era un gran miedo, que yo eso sí lo recuerdo de mis abuelas, incluso abuelas que eran las dos de derechas, las dos, me transmiten igualmente el pánico a hablar de cualquier cosa, mm, el estar callado y, en fin, la profunda represión de pierdes o la vida o también simplemente el trabajo, ¿no? En una época de mucha hambre, porque era la posguerra, pues perdías el trabajo muy fácilmente, ¿no? Te quitaban de tu puesto y ya está. Entonces, pues intentamos crear un Vigo lleno de miedo, ¿no? Que por ahí ponemos como que la lluvia empapa a la gente sin que se dé cuenta como... Y el miedo pues es lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, luego también es verdad que el puerto en sí,
Siempre fue, porque ahí por circunstancias históricas estaban los alemanes y los ingleses tenían puesto el telégrafo, una base telegráfica que conectaba a todo el mundo. O sea, que era un enclave de comunicaciones, que en la guerra se cortaba, pero los que estaban allí, la comunidad inglesa y la comunidad alemana, se quedaban y seguían siendo espías. Por ejemplo, el cónsul inglés, pues ahora hay constancia de que envió muchas fotografías de cruceros alemanes y submarinos llegando al puerto. En fin, que realmente, y había ahí también un consulado americano que no se sabe muy bien qué pintaba ahí en esta ciudad, ¿no? Era claramente un nodo de espía real. Y también de tráfico de suministros, porque bueno, siempre ha habido conserveros, pues el ejército de Hitler requería muchas conservas, un ejército requiere ese tipo de comida enlatada, también requería suministros y como aquí había instalados alemanes en Vigo desde el siglo XIX por el tema del telégrafo, pues también hacían negocios y enviaban todo tipo de suministros, pues maquinaria, cosas de apoyo, en fin, un ejército necesita, necesita muchas cosas para la guerra. Entonces había muchísimo negocio, había espionaje, había también refugiados, porque venía gente, no solo exiliados españoles que buscaban escapar, sino también ya internacionales, judíos que trataban de huir, como el tema de Walter Benjamin, ¿no? Que intentó pasar a España, toda esa gente luego recorría el norte y muchos intentaban huir por Vigo en barco. Lo que pasa es que durante estos años Franco vigilaba muchísimo los puertos, las salidas. Y hubo gente verdaderamente muy noble que ayudó, un taxista, un médico, historias de gente que ayudaba a estos refugiados a escapar a Portugal o les pasaba en barco. En fin, hay historias de, digamos, villanos, pero también de héroes, ¿no? Como sucede en estos contextos tan difíciles. Tan convulsos, ¿verdad? Desde luego que era una ciudad con una inmensa actividad y como tú bien apuntabas antes, todo ello empapado de miedo, ¿no? De ese miedo, de ese temor y por lo que nos has comentado, el temor anidaba en la casa de cualquiera. Da igual las ideas que tuviesen, parece ser que había un ambiente asfixiante pues eso, de opresión, de control, de intentar controlar al final a la población, ¿no? Y bueno, en este ambiente es en el que se mueve la protagonista de la novela, Elsa, en donde antes matizabais que efectivamente tiene que transformarse, ¿no? Ella tiene que cambiar debido a las cosas que la obligan o la empujan a hacer. Y me imagino que para crear un personaje con todos esos matices, me imagino que haya que tener, a ver si encuentro la expresión adecuada. Bueno, sí, como controlar cada matiz de ese personaje para hacerle lo más creíble posible, porque una transformación tal de esa mujer con unas ideas y que tiene que de alguna manera, bueno, pues echarse la capa encima y emerger como alguien diferente, tiene que ser difícil. ¿Cómo fue esa transformación de Elsa, de la Elsa de la anterior novela a esta otra? Pues era sin duda lo más difícil de la novela, porque efectivamente es un proceso tan bestia, tan dramático para ella, además, que le supone transformarse, que era muy, muy complicado para que no hubiera ese salto que de pronto era una cosa y había pasado a ser otra, ¿no? Hay que tener en cuenta que el proceso de la novela nuestro, de escritura, entre corrección y escritura, dura como 9 meses. Quiero decir, hay mucho tiempo trabajando en el personaje, trabajando escenas, borrando, eliminando, cambiando. Y el personaje va naciendo, ¿no? No aparece desde la primera escena construido y terminado como si fuera, en fin, como si fuera un reloj que ya está hecho, ¿no? Sino que al reloj le vas añadiendo un muelle hoy, mañana le añades un tornillito, pasado le añades una tuerca y entonces vas construyendo todo un mecanismo que cuando termina la novela es un mecanismo súper complicado. Pero en principio tú tienes un maniquí y al maniquí hoy le añades una pulsera y mañana le añades un sombrerito y luego le añades la peluca y lo vas construyendo, ¿no? Eso significa que muchas veces tienes que ir para detrás también, ¿no? Esta pulsera no le queda bien, hay que cambiarla. O la pulsera tenemos que ponérsela en la página 40, no en la página 100, sino que la pulsera, porque significa no sé qué, tiene que ir antes. De manera que ese proceso va naciendo un poco a medida que el personaje va desarrollándose en la propia trama
y nosotros desarrollando la novela, ¿no? En cuanto a trabajo puro de escribir día a día. Pero sí, era lo más difícil y es una de las cosas que estamos más orgullosos, ¿no? Porque la gente además lo valora mucho y es una cosa que ha quedado muy, muy bien conseguida, ese proceso, ese arco de Elsa, ¿no? Que era tan, tan, tan difícil. En el mismo sentido, pero al revés, hay otro personaje, que si quieres ahora hablamos de él, que es el censor, que es Merinero, que es un poco el antagonista de la historia. Y aquí teníamos que hacer lo contrario, porque es un tipo que empieza siendo un miserable y el típico malvado por una serie de historias que le han pasado. No, no queremos que fuera un malvado de opereta, Mm. sino es un tipo oscuro, un tipo muy atormentado. Y ahí el arco de Merinero también tenía que transformarlo en otra cosa, ¿no? Y también estamos súper orgullosos de lo que hicimos con él, porque efectivamente uno va viendo durante toda la novela que Merinero también está transformándose precisamente por la influencia que Elsa o la presencia de Elsa, porque ellas no se ven hasta muy llegado al final, la presencia de Elsa está operando en él una serie de cambios. Y eso también nos interesaba muchísimo. Wow. Además es que esa especie de atracción, aunque físicamente no se encuentren hasta más avanzada la novela, pero esa especie de atracción que él siente hacia ella, eso se nota inmediatamente, ¿eh? Porque yo desde prácticamente el principio digo, uy, aquí va a haber tomate. Bueno, pues hay en todo este ambiente claustrofóbico, de suspense, de intriga, de espionaje, bueno, pues también hay una historia romántica, ¿no? Porque yo creo que le va a este tipo de historias en donde no todo es blanco o negro, sino que hay mucha mezcla y muchos matices. El romance también está presente con el trasfondo de esos escenarios posbélicos. Bueno, hay un romance un poco singular. No es un romance tal cual. En la traductora sí que habíamos hecho a lo mejor un romance más clásico. Esto del enjambre, igual que todo el enjambre es más oscuro, más ambiguo. Hay esa atracción, pero va a ir, como todavía no se acaba la novela, va a ir por caminos que espero que no esperes. Uy, Así. qué bien, qué bien. Pues es todavía mucho mejor porque ya me estoy yo poniendo nerviosa. Así que me parece a mí que la siguiente sentada de lectura que haga, la novela la voy a terminar. De eso estoy segura. Porque es una novela que es que te engancha irremediablemente desde las primeras páginas. Quieres saber más, te crea curiosidad. Describís muy bien todos los ambientes. Y eso también es muy cinematográfico. Antes habéis nombrado a Hitchcock. Y yo creo que es algo que hacía muy bien Hitchcock. En los primeros segundos de película, con unos cuantos planos, ya te metía en situación. Y a partir de ahí ya querías más, más, más. Y yo creo que vosotros lo conseguís con el enjambre. Así que, bueno, pues espías, asesinos, un romance que va a discurrir por caminos que nos esperan. Eh, esos escenarios, ese Vigo, esa ciudad eh, a descubrir por muchos de nosotros, que quizá podemos tener una imagen predeterminada y mire usted por dónde vamos a vivir unas aventuras alucinantes. Estos personajes, no solo Elsa, sino bueno, pues este censor, esta científica y todos los demás, ¿no? Esta obra coral que es realmente atractiva y que desde aquí, desde la biblioteca de la señora Miur, pues yo os recomiendo encarecidamente, queridos amigos. Para ir terminando, chicos, ¿qué últimos matices podemos aportar para ya terminar de provocar a la gente para que lea El Enjambre? Yo creo que hay una cosa súper importante que es que la novela es una, por una historia que hemos creado en la trama, que es que el Merinero accede a la existencia de Elsa porque a Merinero le encargan censurar un manuscrito que llega al ministerio y que ha escrito Elsa Brauman, en el que Elsa Brauman cuenta la aventura de cómo robó esa información a la científica nazi. De manera que entre Merinero y Elsa hay un contacto porque Merinero censura este manuscrito de Elsa o lo lee y hay una fascinación por Elsa enseguida, que es la que tú decías, de un poco ese romance, ¿no? Que casi es más que un romance, porque es una fascinación, la fascinación que sientes por un personaje de ficción, aunque Elsa es real, ¿no? Y entonces Marinero se va viendo en toda esta trama, y hay un juego ahí de metaliteratura en la que tú estás leyendo un libro de alguien que está leyendo un libro y además lees ese libro, que era también un juego que nos encantaba, ¿no? Porque hay un momento en que Marinero cuenta que se dispone a leer y entonces pasa la página y tú pasas la página
y estás leyendo la novela que está leyendo Marinero, ¿no? Y entras en el mundo de Elsa y las aventuras de Elsa. Yo creo que esa es una de las cosas que más han gustado de la novela a la gente que la ha leído. Ese juego del libro dentro del libro y de la fascinación por la lectura, ¿no? Que es una cosa que a todos los que nos gusta leer, pues la gente que lo lea va a entender enseguida y se va a ver muy reflejada. El enamorarte de un personaje, de decir, ay, cómo me gusta este personaje, cómo le estoy cogiendo cariño, ¿no? Todas esas cosas están. Y hay otra cosa ya por terminar, a no ser que Goretti quiera decir algo, es las traiciones, ¿no? Hemos creado todo un nudo de traiciones, un entramado de mentiras que le va a encantar a los lectores porque le van a hacer disfrutar cada vez que haya un giro y la novela se transforme en otra cosa, porque parece que un personaje va a ser no sé qué y no, te ha engañado y hace no sé qué, y la trama parece que va a ir por aquí y no, pasa no sé qué y entonces se transforma. Ese es un juego que también nos apetecía y que hemos intentado hacer eso que eso tú decías, trepidante, que la novela sea un no parar, ¿no? Que siempre estén pasando cosas. Y perdón, Lore, si querías añadir alguna No, cosa. no, estaba muy bien dicho lo que has dicho. Estáis muy bien Como conectados, veis, nos ya os apoyamos. conocéis. Sí. Bueno, pues el resto ya está en la disposición de vosotros, queridos amigos, si aún no habéis leído El Enjambre, que os recuerdo está publicado a través de HarperCollins en su apartado Narrativa Histórica. Y bueno, pues el resto eso es disfrutar. Hay un nuevo libro favorito aquí en la biblioteca de la señora Muir y es este, El Enjambre, de José Gil Romero y Goretti Irisarri. Chicos, muchísimas gracias por compartir estos Aquí. minutos conmigo aquí en la biblioteca de la señora Muir. Y bueno, ya esperando la siguiente obra vuestra, que me imagino que estéis metidos en ella o no, no lo sé. Sí, estamos. De hecho, en mayo sacaremos, creo que por mayo, no estoy todavía segura, publicaremos una novela y por supuesto estamos ya escribiendo las siguientes. Esto es No así parar. un... Claro, tienes que... Es que escribir tienes que estar, es como una gimnasia, no puedes parar porque si no se te entumece la imaginación y la... Claro. Claro. Bueno, Oye, si tengo todavía tiempo de decir que me sí. encanta el nombre del programa. Me encanta. Tú ya sabes por qué es, ya sabéis por qué es, Sí, ¿verdad? sí, por eso. Es que me gusta muchísimo. No sé, En su día hablamos aquí de la novela, obviamente ligada a la película, El fantasma y la señora Muir. Y bueno, pues también es otro de esos libros favoritos aquí en esta biblioteca, en donde ha sido un auténtico placer charlar con vosotros, Goretti, José, y que, oye, volveremos a hablar para cuando saquéis la Mira, siguiente novela, ¿de acuerdo? encantado, muchas gracias. bueno, gracias, Patricia. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y a vosotros, queridos amigos que estáis ahí al otro lado, también muchísimas gracias y os emplazo a una nueva cita aquí en la biblioteca de la señora Muir. Estás escuchando la biblioteca de la señora Muir. Lo primero que a Elsa Brauman le llamó la atención del submarino fue el ambiente densísimo. Apestaba a sudor y a queroseno, a ropa mojada. Aquí y allá, en improvisada despensa, colgaban del techo pedazos de codillo ahumado y salami, redecillas que sujetaban atados de carne. Los motores diésel resonaban de fondo y elevaban la temperatura en el interior hasta hacerla sofocante. Acababan de acceder a una sala alargada, apenas un pasillo flanqueado por literas. Se encontraban allí algunos marineros sentados en los camastros o de pie, perplejos ante aquella presencia nueva en su nave. Todos tenían barba de varios días. «Elsa Brauman, bienvenida a bordo», dijo una voz. Al girarse, Elsa encontró al teniente de la nariz aplastada. A ella le costaba pensar en español y hablar en aquel inglés suyo, que tenía de lo más oxidado. «¿Por qué me han traído aquí?» «Interceptamos una comunicación de los ingleses. Hablaban de usted». «¿De mí?» «Los hombres de Franco la buscan», añadió él. «¿Qué le importa eso a los americanos?» «En realidad nada», respondió el teniente. «Camine, haga el favor, y cuidado donde pisa». Había que sortear objetos a cada paso, cajas, baúles, barriles. A Elsa le llamó la atención lo angosto que resultaba todo.
Si se cruzaban con otros marineros, estos debían pegarse al metal para que ellos pasaran. «Entre», le dijo el teniente. «Cuidado con la cabeza». Elsa tuvo que agacharse para traspasar la portezuela. Accedieron a una antesala donde el fonografista, con auriculares y sentado ante un enorme indicador, permanecía atento a cualquier sonido. «Siga», le dijo el de la nariz chata. «Es por ahí». Al atravesar otra portezuela, accedieron a la sala de control. Tuberías de diferente grosor recorrían las paredes y había manómetros por todas partes, medidores, palancas, ruedas de metal que accionaban ocultos mecanismos. Cayeron sobre Elsa las miradas de oficiales y marineros, en particular la mirada azul del capitán. Llamaba la atención su barba, blanca en comparación a la de sus jóvenes subalternos. El teniente sonrió. Al capitán no le hace mucha gracia la presencia de una mujer en la nave. «Menos gracia me hace a mí, créame», replicó Elsa. Parecía particularmente nervioso un tripulante pelirrojo que consultaba un mapa. Tamborileaba en el suelo con la punta de la bota. De malos modos, el capitán ordenó a todo el mundo que volvieran a sus quehaceres, y él, manos a la espalda, se adelantó hacia Elsa. «Capitán Melville de la Marina de los Estados Unidos de América». Entre la rabia y el miedo, a ella le temblaba la voz. «¿Van ustedes a entregarme?», advirtió que se le había escapado en español y recuperó el inglés, recurriendo a aquel proceso extenuante de traducir cada palabra. «¿Van ustedes a entregarme? Yo no soy nadie, nunca tuve interés en la política. Solo quiero escapar de España, vivir tranquila en donde sea». «Si la hemos traído aquí es por pura necesidad, señorita Brauman. Nos hemos quedado sin tiempo». «¿Sin tiempo para qué?». En el fondo de los ojos del capitán Melville bailaba una luz burlona. «Pase ahí, se lo ruego», dijo señalando la portezuela. «Tenemos que hablar». Algunos hombres se hallaban acostados en el dormitorio de oficiales, que resultó ser una sección espejo de la de los marineros, pero menos larga y con menos bultos colgando de todas partes. El capitán Melville hizo bajar una mesita plegada. «Tome asiento, haga el favor. ¿Quiere beber algo?». Como en el caso de los oficiales, la zona del submarino donde se dormía era la misma en que se comía. En un elegante panelado de madera colgaba el retrato de Roosevelt. Junto a la botella, un marinero dispuso un platito con limones en corona, que en la nave masticaban a todas horas para evitar el escorbuto. El capitán se agachó para sentarse y de un armarito bajo sacó una carpeta con papeles y una botella que le entregó a ella. Contenía un líquido espumoso muy oscuro. En la botella, dibujadas con chiribitas, rezaban dos palabras desconocidas para Elsa. «¿Pepsi Cola? ¿Qué es esto?». «Un refresco», dijo el capitán Melville. «Le parecerá mejor que el agua de la nave, créame». Abrió la carpetita y hojeó los documentos, releyendo lo que había ya leído 1000 veces. «Elsa Brauman, traductora. Tengo que reconocer que nuestro servicio de inteligencia se ha mostrado admirado de su labor en cierto tren. Admirado, se lo aseguro. Parece que los documentos que usted les consiguió a los ingleses tienen un valor inestimable. Un trabajo excelente, excelente. Nos consta además que esto le ha ocasionado no pocos problemas». «Maldita la hora, he tenido que escapar de España. Si participé en todo eso fue porque habían secuestrado a mi hermana. Créame, hubiera preferido mantenerme al margen». Melville cerró la carpetita. «Me lo puedo suponer. Yo preferiría estar cultivando alcachofas en Pensilvania que andar echando barba en esta lata de arenques». Señaló con el mentón el refresco y sacó una petaca del bolsillo. «Si le apetece algo más fuerte, también tengo». «No me vendría mal». Melville tomó 2 vasitos de una balda y sirvió de la petaca. «Lo que voy a contarle es confidencial, información reservada al máximo nivel». Alzó su vaso. «Cheers», dijo, y se echó en el gañote el líquido ambarino. Elsa Brauman miraba al marino con los ojillos expectantes. Melville rebuscó en el bolsillo.
Hace algunos días, el Servicio de Inteligencia americano en Berlín descubrió cierta información referente a una mujer, Berta von Harbu. ¿Le suena el nombre? Berta von Harbu. La verdad es que no. Se trata de una científica alemana muy prestigiosa que lleva años enfrascada en una investigación importantísima para los nazis. Melville sacó una pipa. Hace unos días, como digo, la doctora von Harbu hizo un descubrimiento asombroso. ¿Un descubrimiento? Me temo que no puedo contarle más. Baste decir que se trata de algo que no solo puede revolucionar el mundo, sino salvar de un plumazo muchas vidas. Berta von Harbu ha dado con una clave que los científicos de muchos países llevan años buscando. El enjambre, de José Gil Romero y Goretti Irisarri, editado por HarperCollins.